Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Vamos a cambiar de tema. Históricos de la democracia cristiana, como su presidente Jorge Pizarro y Andrés Saldívar, han manifestado su voluntad de apoyar una eventual candidatura presidencial de Ricardo Lagos si es que no emerge una carta propia, lo que ha generado conflictos dentro del partido. Queremos ahondar en este y otros acontecimientos que han marcado la política nacional en este inicio de año, y para ello vamos a establecer un contacto con el cientista político Patricio Navia, quien está en Nueva York, en Estados Unidos. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pato, no sé si tú viste ahora, hace pocos momentos, los camioneros han anunciado movilizaciones que podrían llegar a traducirse en un paro, lo que agrega otro elemento, una variable más dentro de las variables políticas que tiene que analizar el gobierno. ¿Cómo ves este inicio de año político para el gobierno de la presidenta Bachelet, donde han habido tantas cartas sobre la mesa? Es complicado, pero fundamentalmente porque la situación económica se está poniendo más complicada. Creo que la gran amenaza para el gobierno está en el enfriamiento de la economía mundial, la caída en los precios del cobre. Eso va a hacer que la billetera esté mucho más difícil, más complicada, y con demandas sociales que el propio gobierno ha ido alimentando, la tensión va a ser mucho más compleja. Por un lado, el gobierno tiene que recortar el gasto, y por otro, hay promesas de aumento de gasto en educación gratuita, en salud, en una serie de otras dimensiones que probablemente van a hacer que la situación se ponga bastante tensa en los meses que se vienen. Claro, cuando la situación económica no está bien, claramente hay menos voluntad de la población a perdonar ciertas cosas. ¿Cómo crees tú que ha afectado al gobierno de la presidenta Bachelet lo que ha ocurrido con Cristian Riquelme? El próximo lunes este administrador cuestionado de la moneda debiera presentar su renuncia, y coincide también prácticamente con la semana en el regreso de la presidenta de sus vacaciones, y nuevamente tiene un problema que le estalla dentro de la casa, dentro de la moneda. ¿Cómo está afectando esto? ¿Cómo podría afectar a la presidenta Bachelet? Creo que esto va a tener mucho más efecto en la élite política que en el resto, que en la percepción que tiene la gente en general sobre la presidenta Bachelet. No hay mucha gente poniéndole atención a las noticias políticas en estos días porque muchos chilenos están de vacaciones, están viendo menos televisión, pero sí genera la percepción de que no hay alguien en el control del timón de la moneda. La presidenta apoyó a Riquelme, Riquelme se va cuando quiere, en vez de presentar su renuncia el mismo día que se reunió con Burgos, dice no, yo me voy el lunes. No tiene mucho sentido eso tampoco, y va a llegar la presidenta Bachelet a encontrarse con otro problema grande. El reemplazo a Riquelme se va a convertir en un tema. O sea, la evidencia de que el tema de Riquelme es una tormenta en un vaso de agua es que yo te podría preguntar, dime tú quiénes han sido los administradores de la moneda en los últimos gobiernos, y nadie los conoce. No son un personaje muy importante, pero Riquelme se convirtió en un personaje importante precisamente porque refleja la falta de conducción que hay en la moneda. La presidenta hace una cosa y su ministro del Interior hace otra. Bueno, y esta, como tú calificas, falta de conducción ha establecido o ha generado vacíos que ya se están llenando con anuncios de nuevas candidaturas. Ayer vimos una entrevista en la revista Capital del expresidente Sebastián Piñera, que dice que, bueno, que todavía él no ha decidido si va a repostular o no. Todo indica que sí, y él dice que una candidatura o una elección entre él y Ricardo Lagos sería un clásico. ¿Tú ves este enfrentamiento o una próxima elección entre dos expresidentes como un clásico o no? Puede ser un clásico entre el Colo-Colo y la Chile, o puede ser un clásico entre Linares y Curicó. O sea, sí, puede ser un clásico, pero puede ser un clásico al que la gente no quiera ir. Me da la impresión de que, por cierto, la forma en que el presidente planteó este potencial enfrentamiento con Ricardo Lagos no fue la mejor. De hecho, la gran noticia de esa entrevista en la revista Capital es la otra declaración del presidente, esta de que mi familia no me falló. Entonces, lanza su candidatura presidencial criticando a la presidenta Bachelet. Me parece que no tiene mucho sentido, porque la presidenta Bachelet no va a ser candidata en 2017, van a ser otros los candidatos. Pero evidentemente el presidente Piñera tiene buenas posibilidades, es uno de los candidatos mejor posicionados, y era evidente que iba a lanzar su candidatura presidencial. No hay mucha sorpresa en eso. Exactamente, bueno, tiene a su equipo trabajando, a sus ministros, prácticamente a todo el gabinete trabajando en una fundación hace bastante tiempo. Ahora él plantea esto, claro, mi familia no me falló, pero ¿tiene flancos también el expresidente Sebastián Piñera en esta carrera?
Sí, yo creo que es un error decir mi familia no me falló por tres razones. Una, porque te pones en una posición de superioridad moral que no corresponde y que tampoco te hace muy bien. Segundo, porque atacas a Bachelet, que no va a ser candidata en 2017 y que tiene todavía cierto apoyo entre la gente. Entonces te atacas a Bachelet y te comparas con ella, no me parece muy bien. Y tercero, porque el presidente Piñera tiene sus flancos abiertos y son flancos importantes. Hubo una serie de, de temas de conflicto de interés cuando él fue presidente, algunos ministros tuvieron que renunciar por temas de conflicto de interés, otros de sus subsecretarios están involucrados en el caso Penta y de hecho la propia empresa del presidente Bachelet está involucrado en uno de los elementos más raros del caso Penta, que son estos pagos a través de terceras personas que se hicieron al entonces director ejecutivo de Chilevisión, una empresa relacionada con Time Warner, no en el momento que se hicieron los pagos, se hicieron los pagos cuando Piñera estaba a cargo de Chilevisión y se hicieron a través de terceras personas. Entonces, si Piñera dice Bachelet lo hizo mal o la familia de Bachelet le hizo daño a Bachelet en temas de probidad, me parece que esto de ponerse en un lugar, en una superioridad moral, no es muy bueno, en particular porque el presidente Piñera tuvo muchos problemas de conflictos de interés, de tráfico de influencia, de dudas sobre lo que estaba pasando en su gobierno. El caso del Servicio de Impuestos Internos es un caso concreto, ahora hay una investigación sobre la Subsecretaría de Deportes, y hay una serie de cosas que creo hacen dañino para el presidente Piñera que tome esa postura, porque abre un flanco para que la gente lo critique por lo que pasó durante su cuatrienio, cuando lo que el presidente debiese estar hablando ahora es sobre lo que él haría en caso de ser presidente en el próximo cuatrienio. Ahora, ¿qué te parece que se dé esta dualidad entre el ex presidente Sebastián Piñera y Ricardo Lagos? No hay la posibilidad de que surjan liderazgos nuevos. El liderazgo de Marco Enrique Ominami terminó. ¿Cómo ves la situación desde esa perspectiva? A mí me da la impresión de que va a haber más candidaturas presidenciales, no solo Marco Enrique Ominami, también está Andrés Velasco, probablemente van a aparecer otros. Y creo que la dinámica en la elección del 2017 va a ser una dinámica de pasado versus futuro. Y ahí el peligro es que tanto Piñera como Lagos representan el pasado mucho más que el futuro. Van a aparecer otros candidatos que van a decir nosotros somos los candidatos del futuro. Y creo que las encuestas muestran con bastante claridad que los chilenos evalúan mejor a los políticos de recambio, no a los políticos del pasado. Entonces ahí tanto Piñera como Lagos cargan con un pasivo bastante importante que me da la impresión no le están poniendo mucha atención. Además, como también está pasando en otros países, hay bastante votos de rechazo hacia los que han estado ahí siempre, hay un voto de protesta, y me da la impresión de que tanto Piñera como Lagos van a recoger ese voto de protesta. Ellos son los candidatos de los poderes fácticos, tanto de la derecha como del mundo de la concertación, en el caso de Lagos, ni siquiera la nueva mayoría, y eso va a tener costos. No me parece que sea tan evidente que Lagos y Piñera sean cartas ganadoras. Patricio, tú también nombrabas dentro de los flancos del expresidente Piñera lo que ha ocurrido con sus colaboradores. Uno de ellos es el ex ministro y también ex senador Pablo Longueira. ¿Crees que fue prudente que la gente de Chile ante la Haya apoyara tan abiertamente a Pablo Longueira y que luego dijera que era su libertad de opinar frente a una situación política? A mí no me parece muy prudente precisamente porque es el agente chileno ante la Haya y por lo tanto debe representar los intereses del Estado de Chile. Me parece todavía más imprudente por la relación que tiene José Miguel Insulza con el capítulo de transparencia en Chile. Sí. Sí, con Chile Transparente. Entonces, creo que ahí hay algunos problemas, pero como agente de Chile en la Haya, me da la impresión de que debiera tener dedicación exclusiva a eso. Una de las críticas que se le hizo al agente chileno en la Haya anterior, a Felipe Bulnes, era que no tenía dedicación exclusiva y da la impresión de que José Miguel Insulza tampoco la tiene. Precisamente porque el tema de la Haya es tan importante, yo creo que la gente, sea quien sea, debiese evitar meterse en política coyuntural en otros aspectos. José Miguel Insulza tiene todo el derecho a defender a Longueira en tanto político, en tanto persona, pero dado que es el agente de Chile en la Haya, yo creo que es poco prudente que defienda o se meta a discutir temas políticos en Chile.
Otra de las preguntas que te quiero hacer, y ahora lo pone en la palestra en el primer lugar al ministro del Interior, Jorge Burgos. Él tuvo una situación difícil por esta visita de la presidenta a la Araucanía terminando el año. Se quedó ahora con la salida de Cristian Riquelme. Él dice, y finalmente el PPD dice, se dio un gustito al decir esto, hay partos naturales y partos inducidos. ¿Tú crees que la figura del ministro del Interior toma fuerza con esto, o es una persona que ya sabe que va a salir, que se viene un cambio de gabinete y que sus días están contados? Yo creo que si el ministro del Interior se pone a pelear con el administrador de la moneda y apenas gana la pelea, solo muestra la debilidad del ministro del Interior. Y ni siquiera se fue el mismo día que habló con el ministro del Interior, se va a ir, todavía no se ha ido. O sea, cuando eres ministro del Interior y das la pelea contra el administrador de la moneda es porque no tienes mucho poder. Como ministro del Interior debiese ser el hombre que más poder tiene en el país después de la presidenta de la República. Pero en el caso de Burgos, insisto, Burgos le dio la pelea a Riquelme, apenas le ganó y Riquelme todavía no se va. Eso solo demuestra la debilidad de Burgos. ¿Y tú ves como inminente un cambio de gabinete? No, me parece que la presidenta ya ha demostrado en su primer gobierno y en este que no le gusta hacer cambios de gabinete, que se demora mucho en hacer cambios de gabinete, que incluso cuando ella misma se da 48 horas para hacer cambios de gabinete, los cambios de gabinete duran bastante más. Entonces me parece que hablar de cambio de gabinete no es de lo más seguro en este gobierno. En general a la presidenta no le gusta hacer ese tipo de cosas y por lo tanto podemos anticipar que se va a resistir a hacerlo. Patricio, ella misma dijo en una entrevista a finales de año, claramente el 2015 no fue mi mejor año, ha sido el peor año en todos mis años dentro de la moneda. ¿Cómo ves tú este 2016 que está partiendo de esta manera? Pues hay una definición de locura y la locura es querer resultados distintos cuando sigues haciendo las mismas cosas. La presidenta está haciendo exactamente lo mismo que hizo en 2015 y por lo tanto no hay ninguna razón para esperar que 2016 vaya a ser mejor que 2015. Es más, la situación internacional está empeorando y en particular para Chile. Luego podemos pensar que las condiciones en 2016 son peores que las condiciones en 2015 y eso es una mala noticia para el gobierno. Hay dos elementos adicionales. Hay una elección municipal que generalmente induce a mayor indisciplina en la coalición de gobierno y segundo, el gobierno se está acabando, está en sus últimos 2 años. Por lo tanto, eso siempre induce a más indisciplina cuando aparecen candidatos presidenciales. No creo que vaya a haber más disciplina en la nueva mayoría, va a haber más indisciplina y eso le va a hacer la vida un poco más difícil al gobierno. ¿Ya ha podido capitalizar algo de todos estos errores que tú habías mencionado la oposición, específicamente el grupo Chile Vamos, que tiene agrupados los partidos más tradicionales de la oposición? No, creo que no, y esa es la única buena noticia para la nueva mayoría. La oposición debiese estar muy bien en las encuestas, debiese aparecer con varios candidatos presidenciales, con opciones, y no obstante, la gente parece rechazar a la oposición tanto como rechaza a la nueva mayoría. Incluso el partido más importante de la oposición, la UDI, está discutiendo la posibilidad de cambiarse nombre, precisamente porque encuentran tanto rechazo en la población. Me da la impresión de que la historia de 2016 es la historia de la oportunidad perdida por la oposición de capitalizar las debilidades de la nueva mayoría. Insisto en el punto, cuando la nueva mayoría está en el piso, la oposición también está en el piso. No es que la oposición esté preparándose para una gran victoria en las municipales de 2016. Al contrario, da la impresión de que la oposición ni siquiera puede reclutar muchos candidatos para las elecciones municipales del mes de octubre. Muy bien, Patricio Navia, muchísimas gracias por este análisis desde Nueva York en este año que estamos comenzando y como lo hemos analizado, está comenzando con tantos temas, tantos flancos abiertos en un año electoral, por cierto. Vamos a ver también cuánta gente va a votar, pero eso ya es materia de otra conversación. Así que, Pato, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Que esté muy bien. Adiós.